Buenas noches, whiskeros. Espero que se encuentren muy bien todos. Hoy, martes whiskero número 2 del mes de diciembre. Hoy estamos con el segundo whiskazo de este mes tan bonito. En esta ocasión vamos a presentar un bourbon exquisito, muy potente, por cierto, muy potente, que ahora vamos a conocer. Bueno, y seguimos celebrando cada martes aquí en el club. Con un nuevo whisky, un nuevo blend, un nuevo single malt y en este caso un nuevo bourbon, un exquisito. Desde México tenemos a el brand ambassador de la marca de este whisky bourbon que vamos a presentar hoy, del grupo Campari, que es el señor Isaac Hernández, que lo tenemos por acá, ya lo vamos a compartir. Esto, don Isaac. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oiga, salud, pero no era que íbamos a Para empezar, saludcita primero. Para agarrar primero valorcito. Whiskeros, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Soy Isaac Hernández, brand embajador del Grupo Campari. Me hago cargo de Wild Turkey aquí en México. Yo estoy en Mérida, es la parte del sureste del país. Okay. Tengo 15 años trabajando ya como bartender, 2 años trabajando para el Grupo Campari y pues ya de este tiempo una parte estudiando todo lo que tenga que ver con destilados y coctelería. Aquí vamos a practicar bases de la historia, cómo se prepara todo esto, datos curiosos tanto del bourbon como de la marca, para que puedan preguntar lo que quieran. Buenas noches de nuevo. Vamos a platicar un poquito sobre Wild Turkey, pero pues antes de entrar al tema tal cual de Wild Turkey, pues también está padre como conocer una parte básica de todo lo que tiene que ver con el bourbon o con el whisky. Ustedes son whiskeros, entonces me imagino que ya tienen mucho de este conocimiento, entonces es como un refresh nada más. Todo inició con nosotros en Irlanda. En Irlanda empieza todo este tema de la destilación. San Patricio, de hecho, es uno de los principales que, aparte de llevar todo el tema de la religión, pues también llevó la destilación. Ellos comienzan con esta base. De Irlanda brincamos a Escocia y después de Escocia es cuando llegamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues por parte de todos los migrantes, comienzan a llevar su estilo o sus destilados. Diferencias que tenemos en esta base, bueno, para empezar el producto, porque unos serán con trigo, unos serán con centeno, y pues ya de ahí comenzamos a sacar. Antes de conocer el bourbon tal cual, era como American Whiskey, también conocimos el corn whiskey, que era el blanco, uno transparente que no pasaba por añejamiento. Canadá también tuvo una parte para hacer un whisky americano, luego whisky canadiense, que ellos se enfocaron un poco más en el rye, de hecho, y pues ya últimamente Japón ha iniciado ese tema de los whiskies, pero pues nosotros nos vamos a enfocar en el whisky americano. Este whisky americano, pues lo conocemos en Irlanda, empieza todo como aqua vitae o agua de vida, de ahí se derivó a whisky o whisky. Les recordamos que hay una diferencia entre los que son whiskies y los que son whiskies. Una parte empieza con la zona de Inglaterra e Irlanda, y en Estados Unidos, después de pasar a whisky, pues lo empezamos a conocer más como un bourbon. Esta base, la materia prima, o bueno, todo lo que necesitamos para hacer un bourbon, son cosas muy simples. Digamos, tenemos a la Asociación de Destiladores de Kentucky, que ellos se encargan de certificar y decir quiénes sí y quiénes no producen un bourbon. Utilizamos cosas simples, que es maíz, centeno, trigo y cebada malteada. La cebada malteada también es un proceso diferente que se va a hacer muy conocido o muy usual en el whisky escocés, pero pues se hace una derivada o un cambio en el whisky americano. De esta parte utilizamos agua, levadura, y al unir todo esto obtenemos el bourbon. Pero pues tenemos mucho tema entre esta línea de historia. En Estados Unidos llega todo primero por inmigrantes. Ellos le deben mucho a un fraile que se llamaba John Core, que fue el primer fraile que tuvo un permiso para hacer o destilar agua de vida. Y él fue como que el que inició con ese tema. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos entre los whiskies? Es muy simple. En tema de destilaciones, normalmente el escocés es de 2 destilaciones, el canadiense de 1 a 3 y el irlandés, perdón, es de 3 destilaciones. El tiempo de añejamiento sí es el mismo. Los barriles, pues hasta cada quien utiliza una manera diferente. Los escoceses tienen siempre Jerez o Porto
o algún whisky. Los canadienses utilizan whisky americano y los irlandeses normalmente lo mismo, Jerez y Oporto. Entonces esto nos va a ir dando las diferencias. Ahorita vamos a pasar a ese tema, que es el tema de la barrica, porque nos va a dar. Y si pasamos a nosotros, en Estados Unidos se producen 3 estilos: Tennessee, Bourbon y Rye. ¿Cuáles son las diferencias? Nosotros como Bourbon somos mínimo una parte de 51% de nuestra materia prima va a ser maíz siempre. Si no tiene 51% de maíz, no puede considerarse un Bourbon. El 51 es el mínimo y ya de ahí hay algunas casas que ostentan usar 80% maíz. Eso ya es a gusto de cada marca. Las barricas siempre son de roble americano nuevas, carbonizadas. El tiempo mínimo de añejamiento va a ser de 2 años y es cualquier parte de Estados Unidos. Mucho tiempo se decía que solo era el Bourbon de Kentucky. Después de los 60, Estados Unidos declara el Bourbon como el spirit americano o el destilado americano. Entonces se empieza a elaborar en todos lados del mundo, del país, perdón, contando con un 95% de producción en Kentucky. Ya de esta línea cambiamos al Tennessee, que el Tennessee normalmente no es tan común, solo son 2 o 3 marcas, una que es muy conocida, y pues esta marca tiene la misma base: maíz 51%, roble americano, una barrica, pero ellos solo se pueden hacer en Tennessee y pasan por un proceso que se llama Tennessee County, es el County Lincoln Process o Lincoln County Process, que es el proceso de filtración que utilizan ellos. Que igual ahorita que lleguemos a la parte de la barrica y la filtración, les voy explicando un poquito más de cómo va a hacerse ese tema. Isaac. ¿Sí? Perdona. Yo me imagino de cuál estás hablando, que ya cuando dijiste que era muy famoso, pero me dijiste que también puede manejar el 51% de maíz, pero ellos no son Bourbon, ¿verdad? No. Es el American Whiskey. Aunque es American Whiskey y de hecho en su etiqueta aparece Tennessee, Tennessee Whiskey. Ok. Entonces, por esa razón, no, o sea, ellos sí cumplen con, digamos, la medida para hacer Bourbon, de la medida del grano utilizado, del maíz, pero al no ser de Kentucky, por eso es que no se considera Bourbon, ¿es así? Bueno, una parte es no ser Kentucky, pero al fin y al cabo, por ser en Estados Unidos, son un Bourbon. Pero ellos sacaron este certificado como Tennessee por su proceso, que es, uno, pues quisieron hacerlo como una denominación de origen, o sea, la zona de Tennessee nada más, pero todo lo que los va a convertir en un Tennessee Bourbon o un Tennessee Whiskey es ese proceso que es el Lincoln County Process, que es un proceso de filtración extra que le van a dar. Entonces, de esta parte, vamos a pasar. Ya tenemos lo del Lincoln County Process, que es lo que nos hace con los Tennessee. Y brincamos a los Ryes, al Whisky Rye. El Whisky Rye, lo único que va a cambiar en esta base es el ingrediente principal. Bourbons y Tennessee utilizamos 51% maíz, y con el Rye se va a cambiar. Se utiliza 51% de centeno. O sea, vamos, es 51% maíz y después se le pone un 20 de trigo y un 29 tal vez de centeno. Y en el Rye es al revés, se utiliza más centeno y se completa con trigo, con maltas y con la parte del maíz. Entonces, esto fue lo que hizo un cambio también. El centeno no se produce bien en todas partes de Estados Unidos. Se produce mucho mejor en la zona norte, la parte de arriba con más frío, y por eso Canadá se convirtió como que en uno de los principales productores de rice, pero pues también Estados Unidos empezó a tomar los suyos. Y pues bueno, Kentucky está un poquito más al centro abajo, entonces ellos son más dados a hacer maíz 100%. Aquí la base es, cualquier casa puede producirlo, simple y sigan todas las reglas completas que nos va a pedir la marca. O sea, bueno, la denominación o la asociación. Esta asociación se encarga de decir sí o no es un Bourbon. Entonces ellos se van a certificar, te van a calificar como marca y te van a decir qué eres. Aquí hay un proceso. Todo este tema del proceso del Bourbon es una historia que va a llevar bastante tiempo. En Estados Unidos, recuerden, muchas de las casas o de las bases del Bourbon pasaron por un tema que fue la prohibición. Durante la época de prohibición, ¿qué pasó? Durante la prohibición se cierra o se prohíbe
el consumo, elaboración y comercio de alcohol en Estados Unidos. Entonces aquí nacieron muchas cosas. Es parte de la historia, pero es la parte divertida de una cierta manera, porque mucho de lo que conocemos en cuestión a coctelería, que conocemos en cuestión a estilos de bar, nace de esto, nace de la prohibición. Cuando se cierra toda la producción de alcohol, ¿qué va a pasar? La gente empieza a hacerlo de manera ilegal. Fue una buena idea, mala ejecución de un presidente, porque pensaba que con esto iba a ser un país un poco más limpio y más sano, que todo fue lo contrario, porque aumentó creo que el 50% de muertes en los primeros 2 años, dado a la gente empezó a matarse por el tema de las plazas, de los que eran los que distribuían y vendían alcohol ilegal, y mucha de la gente se envenenó. La producción de un whisky, o bueno, la producción de cualquier destilado, es una parte que tienes que cuidar. Al momento de hacer la destilación, se tienen que sacar lo que conocemos es punta, corazón y cola de la destilación. Se tiene un alambique, se pone a calentar. Entonces, la primera parte que sale de alcohol destilado es la punta, se desecha. El centro es el corazón o el cuerpo, es el que vamos a utilizar para elaborar cualquier destilado. Y las colas, que son los últimos 2-3 litros, se desechan también. Esto porque en las primeras tenemos más esteres y metanoles, alcoholes malos, que es lo que pasaba durante la prohibición, que ellos no quitaban puntas, entonces era el alcohol que los dejaba ciegos, que hacía que la gente no pudiera ver o terminara envenenada. Y por no poder hacer este tiempo de los whiskies o de los bourbons con un añejamiento de 2 años, 3 años, lo hacían más rápido. De hecho, hay historias que cuentan que los productores de bourbon o de whiskies ilegales le ponían a una olla con su destilado, le ponían suelas de zapatos, botas, zarigüeyas, para darle esos tonos o colores oscuros y esas notas dulces, le metían azúcares. Entonces ahí era un alcohol muy ilegal. De ahí nace también el mismo tema, los speakeasies, que son esos bares clandestinos, bares ocultos. Y un punto también muy importante de la prohibición es que la prohibición nos dejó en Estados Unidos lo que conocemos como NASCAR, las carreras. Se conocían como bootleggers al inicio, esta gente que contrabandaba el alcohol. Entonces ellos al inicio son bootleggers porque tenían botas altas y en las botas se escondían el alcohol. Después empieza a modernizarse y empiezan a tomar autos, y los autos los empiezan a modificar para poder escaparse mejor de la policía o de cualquier persona que lo persiguiera. Entonces ellos comienzan a competir entre ellos, o sea, se empiezan a conocer los que eran los distribuidores y empiezan a competir de quién tiene el mejor coche y quién no, y de ahí se deriva la NASCAR, que son esas carreras de coches en Estados Unidos, que de hecho la primera persona que gana NASCAR fue una semana antes, hizo su última entrega de alcohol ilegal. Entonces es parte de la historia americana y es parte de todo lo que tenemos como parte de coctelería, estilo de coctelería, que es la parte de cócteles tipo prohibición, estilo de bares, que son los speakeasies, y también de hecho mucha parte hasta de cómo distribuirlo. Conocemos un whisky americano que se llama Moonshine. Este Moonshine son los whiskies que no pasan por añejamiento, son whiskies transparentes y se conocen como Moonshines porque se hacían a la luz de la luna. Entonces era por eso el Moonshine, que es luz de luna. Estas personas agarraban, se metían a bosques en días de luna llena para poder hacer toda su destilación sin tener que prender luces o prender una fogata, una linterna, y esto es lo que les da el nombre de Moonshiners. De hecho, normalmente los Moonshiners tenían, creo que tenía por acá la mano, lo que conocemos como los tipo Mason Jars. Uh-huh. Ellos ahí lo producían. Lo que ellos hacían es agarraban un jar o un bote grande, le ponían mermelada, uh-huh, y adentro metían otra botella para esconderla. Imagínate. Y ya con eso, entonces ellos repartían mermeladas, pero dentro tenían toda la botella de su whisky. Y es lo que conocemos, se conoce como Moonshine, y algunas personas también lo conocen como White Dog, es el perro blanco. Ese sí no lo había escuchado, ese término. El término de White Dog es el término de la primera destilación. Okay. Porque cuando destilas la primera parte, obtienes un alcohol de 60 a 70 grados de volumen alcohólico. Uf. Sería un 140 proof. Entonces,
como no lo podían suavizar tanto ni añejar, se conocía como White Dog porque era transparente y pues en teoría te mordía. Lo dudo. Sí, no, son bastante fuertes esos. Entonces, los Moonshiners y todos ellos comienzan a elaborar alcohol, van pasando por tiempos o por temporadas, hasta que se regresa el tema de que ya se puede volver a consumir alcohol, se rompe. De hecho, fue hace 9 días, 5 de diciembre, es cuando se rompe o se elimina la ley de la prohibición y comienza de nuevo ya el consumo y venta de alcohol en Estados Unidos. Aquí pasamos, nosotros como Wild Turkey, tenemos desde 1855, inicia como Austin Nichols. Austin Nichols en realidad no era una destilería, era una venta. Ellos se dedicaban a vender alcohol, té, cafés, vendían comida, entonces era de las primeras producciones. Se elaboraba, estábamos en la zona de Kentucky, cerca del río de Lawrenceburg, y en Lawrenceburg se abre la fábrica. Entonces ellos comienzan a hacer esta primera parte, solo se dedicaban a vender, a vender café, vender whiskies, vendían vinos, eran comercializadores. Después de esto, entran los hermanos Rippey, que son los que compran la destilería en el 69, y ellos se encargan de hacer pues ya la parte de producción un poco más amplia, comienzan a hacer toda la venta del bourbon. Pero aún aquí se conocía como Austin Nichols o como Rippey Bourbon, no teníamos el nombre de Wild Turkey. El nombre de Wild Turkey lo obtenemos en 1940, cuando llega Thomas McCarthy. Que Thomas McCarthy se convierte en una de las personas más importantes de la marca. Él era gerente, se dedicaba a la venta. Entonces lo invitan a él a una cacería y van a cazar pues, wild turkeys o pavos salvajes. Entonces lo que pasó fue que el señor tomó una caja del 101, de la primera botella, y la lleva para que pues en lo que están cazando pues empezar a echar un traguito por el frío, porque están en el bosque. Termina la cacería, siguen con su vida, continúan trabajando todos bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que al siguiente año, cuando lo vuelven a invitar, él agarra y le dice, pues adelante, vamos. Y la gente le dice, ok, tráete un poco de ese Wild Turkey. Entonces ahí es cuando obtenemos el nombre de Wild Turkey. Los mismos clientes que tuvieron fueron los que le ponen el nombre pues como un chiste local. Y ya de aquí comienza todo el tema de crecer como una marca. Y de aquí pasamos al 54, cuando entra Jimmy Russell. Jimmy Russell es nuestro maestro destilador. A este señor lo conocen en Estados Unidos como el Buda del Bourbon. Lleva más de 60 años activo trabajando todavía. Es en cuestión a los bourbons en Estados Unidos, es la persona más antigua trabajando todavía. Entonces sabe todo lo que tiene que saberse. Y un punto importante que hace a Wild Turkey diferente a muchas de las otras destilerías de bourbon es que al momento de que Jimmy Russell se retira, entra Eddie Russell. No entró una persona diferente, sino que entró su hijo. Y en este momento ya está también el nieto. O sea, ya son 3 generaciones de la misma familia trabajando. Jimmy Russell se supone que, bueno, cuenta la gente que el señor vivía a metros de la fábrica. Entonces comienza a trabajar ahí desde muy joven, a los 18, 19 años, y empezó a avanzar. Entonces, al entrar su hijo y al entrar el nieto, se sigue respetando todo esto. No hay un cambio de receta, no hay un cambio de producción o procesos, sino que siguen haciendo todo como lo hizo el papá desde el inicio. Que ese es un punto bastante importante, porque normalmente cuando cambiamos de maestro destilador, pues cada maestro va a querer hacer a su manera, digamos, las cosas. Y esto es lo que va a hacer el cambio. Entonces, Wild Turkey entra y aparece. En el 2009, Grupo Campari entra con Wild Turkey y se hace cargo de comprar la fábrica. Entonces comenzamos a trabajar. Y pues ya de aquí vamos a empezar a tomar el tema de las diferentes marcas o etiquetas que va sacando. Conocemos muchas, pero son muy pocas las que llegan a todas partes del mundo. Normalmente en Estados Unidos se queda casi toda esta línea, porque tenemos, bueno, por ejemplo, el Wild Turkey, el 81,
es uno que tiene 40.5 grados de volumen alcohólico, a diferencia de nuestro 101, que son 50.5. Tenemos en el 2014, pues ya fueron los 60 años de Jimmy y la destilería, y pues a partir de 2015 entró Eddie ya oficialmente como el maestro. Aquí tenemos esta parte, el Kentucky Hall of Fame, que es el Salón de la Fama de Kentucky, a cuestión bourbon, tiene a dos de los Russell. Entramos en el 2000, entra Jimmy Russell como parte del Salón de la Fama, y en el 2010 entra su hijo. Entonces tenemos a dos de los maestros destiladores dentro del Salón de la Fama de Bourbon, que esto lo hace también la Asociación de Destiladores. Y pues bueno, de aquí esa es parte de nuestra historia. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? El proceso está simple, prácticamente todas las elaboraciones van a ser las mismas. Aquí es lo que vamos a ir contando de parte diferente. Pasamos con el grano. ¿Qué es el tema del grano? Es seleccionar nuestro maíz, seleccionar la parte que vamos a crear de trigo, la parte que vamos a crear de centeno y la parte de la cebada. La cebada malteada, no sé si han escuchado cómo que se terminó, es una parte simple. Germina la cebada, que es una semillita, y el malteo es nada más, la meten, digamos, una secadora industrial, una tumba bastante grande que está girando, ponen calor y pues con el calor se va a ir tostando, que esto va a levantar unas notas más ahumadas que nos va a servir al final. De esta parte vamos a pasar con el agua. El agua normalmente, nuestra agua viene del río de Kentucky en Lawrenceburg, que está al ladito de la fábrica. Desde ahí tomamos el agua, pasa por un proceso de ósmosis, se purifica y se utiliza. Y de ahí brincamos a nuestro tema de levaduras. Las levaduras en los whiskies, ya sea whisky, bourbon, rice, cualquier estilo de whisky, hay dos maneras de prepararlas. Algunos utilizan una levadura nueva, que se conoce como Sweet Smash, y otros utilizan, o bueno, como nosotros en nuestro caso, utilizamos una levadura que conocemos como Sour Smash. El Sour Smash significa que nosotros procesamos nuestras propias levaduras y las vamos cuidando. ¿Cómo explicarlo de manera más simple? Sería hablar como el tema de la masa madre. En la cocina, para hacer panes, la masa madre pues es una levadura que tú vas cuidando y la vas alimentando, y cada vez que usas levadura vuelves a guardar un pedazo antiguo. Entonces es una levadura que lleva años ya cuidándose, a diferencia de que saques tu sobrecito de levadura, lo pongas en agua y hagas tu pan. Entonces nosotros utilizamos el Sour Smash. El Sour Smash que nos va a dar un sabor más concentrado, una parte más de azúcares. ¿Qué es lo que tienes esta parte? Que es la fermentación. La fermentación es el acto de poner ya nuestros granos, las cebadas, junto con agua, con la parte de la levadura. La levadura se va a encargar de ¿qué? Comerse las azúcares, y el azúcar convertirla en alcoholes. Es la parte simple. Son normalmente 2 a 3 días de fermentación. Ya con la fermentación vamos a pasarnos, nos va a dar una mezcla que se conoce como wort, que es el mosto. Es toda esta parte apachurrada. Entonces, al hacer esto, pasamos a nuestra destilación. Cuando destilamos, depende de cada persona. Nosotros destilamos en columna con un rectificador. O sea, serían 2 destilaciones. En la primera destilación vamos a obtener un low wine, o un licor bajo o un vino bajo, que tiene aproximadamente 25 a 30 grados de volumen alcohólico. Y al pasarlo al rectificador, ya es cuando obtenemos nuestro White Dog, que es un whisky de 60 a 70 grados de volumen alcohólico. Whisky transparente, no tiene nada más de notas. Hasta este punto sigue siendo un whisky, porque todavía no puede ser un bourbon. Para hacer bourbon tenemos que seguir con el proceso, que aquí es cuando entra nuestra barrica carbonizada y nuestra parte de añejamiento. La barrica carbonizada, como pueden ver ahí, es nada más la barrica de roble blanco americano que pasa por fuego. Aquí es cuando empieza toda la diferencia entre cada casa. ¿Por qué? Al quemar la barrica obtenemos grados de carbón diferentes. Aquí pueden ver los grados de carbón del 1 al 4. El 1 son 130 grados de centígrados de fuego durante 15 segundos. El 2 pasa a
30 segundos, el 3 pasa a 45, 50 y el 4 pasa a 1 minuto. Es 1 minuto de fuego directo, que es lo que nos va a convertir o creamos el alligator, que si se dan cuenta, el número 4 es una madera ya más quebrada y esta madera pues simula la piel de un lagarto. Por eso la conocen como el alligator al estilo de carbón. Que esto es lo que nos va a dar el cambio. Normalmente la 3 o la 2 son las más comunes. La 4 es la que utilizamos nosotros. Han habido casas que hacen pruebas hasta con un 6, o sea, poniendo prácticamente 2 minutos de fuego. Pero pues ya eso pues, va a ser un cambio muy diferente. Ese 101, ¿cuál de estas 4 utiliza más? Todas las barricas de Wild Turkey son alligator. Siempre usamos el 4, sí. El 4. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos va a dar todos los sabores que queremos. Que normalmente yo siempre cuando le explico a bartenders o a personas que quieren platicar sobre bourbon, les digo que es como que la ciencia del barril, que es lo que nos va a dar este tema. Al quemar la madera, todo el roble tiene estos puntos. Tiene la parte de carbón, al ya ser quemado, los taninos de roble, lignina, hemicelulosa y celulosa. Estos puntos son los que nos van a dar todo lo que queremos. Los taninos son lo que nos dan la parte de astringencia o acidez. Si hemos platicado o han tenido alguna oportunidad de tomar un curso con un sommelier, una cata de vinos, normalmente cuando tomamos vinos siempre se habla de una astringencia por los taninos, que es lo que nos da esa acidez en el vino. En el whisky casi no hay. A mayor cantidad de fuego en la madera, menor cantidad de taninos. Entonces, mientras más quemada sea nuestra madera, menor va a ser la acidez que tenga. Por eso nuestros bourbons no tienen un tema muy ácido. Tienen un sabor ligero, pero no es tan penetrante. A diferencia si hablamos de repente de un escocés o un irlandés, que ellos sí pasan por una acidez un poquito más alta. Entonces, esa es la parte de los taninos. Y el objetivo, perdona, el objetivo es que absorbe mejor los aromas, ¿verdad? Al quemarlo. Sí, mucho más, exactamente. Al quemarse va a absorber mucho más. El proceso del añejamiento es lo que nos va a ayudar. Por eso tenemos que pasar por el tiempo de añejar para poder obtener todas las notas. La lignina es la parte que nos va a dar este color a madera. La lignina nos va a dar ese sabor a vainilla que siempre encontramos. Y también nos va a dar como que esa parte de complejidad. Y la hemicelulosa es lo que nos da la parte de caramelo, la parte de sabor, digamos, especiadilla. Entonces, aquí, por ejemplo, es el tema. Hablábamos de los Tennessees. Hay una marca de Tennessee que es muy famosa, que es la de todos los rockeros. Y esa sabe mucho entre vainilla y plátano. Pero eso es por el proceso que les comentaba, que es el Lincoln County Process. Ellos lo que hacen es, ya que pasamos por todo el mismo, se hizo la selección de grano, se mezcló con agua, se pone la levadura para fermentar, se destila, y ya que destilan, lo pasan por una filtración. La filtración es una filtración por carbón, pero este carbón es el mismo carbón que utilizan. Las barricas de todos los whiskies americanos, o los bourbons, son de un solo uso. ¿Qué significa? Pasó el tiempo de añejamiento, se abre la barrica, se retira todo el bourbon o el whisky, y esa barrica se desecha. Normalmente, por ejemplo, Grupo Campari, ¿qué hace? Envía barricas a Jamaica, porque ahí vamos a añejar el Ron Appleton. Envía barricas aquí a México, porque añejamos nuestro tequila con barricas de bourbon, y se venden. Muchas otras casas, pues las venden, las convierten en chips para cocina. Normalmente cuando hacen las carnes asadas, o en un asador, puedes meter, son literal chips o trozos de barrica para ahumar la carne, que ya tiene un saborcito a bourbon. Entonces ellos lo que hacen es, el Lincoln County Process es romper sus barricas, quemarlas para convertirlas en carbón tal cual y filtrarlas por carbón. Entonces al filtrarlas por el carbón vuelven a entrar en contacto con lignina y con hemicelulosa, y eso les va a dar el sabor tan fuerte y tan característico que tiene a vainilla, a plátano, más dulce, más a caramelo. Eso es lo que hace diferente a un Tennessee de un bourbon, el paso por la hemicelulosa y la lignina. Nosotros tenemos esta parte, hemicelulosas y ligninas. Vamos a pasar a nuestro añejamiento. El añejamiento es la parte más importante de esto. ¿Por qué? Si no lo añejamos, tendríamos un líquido transparente sin sabores.
y mientras más tiempo está añejado, más notas vamos a obtener. Utilizamos sistemas de añejamientos. Este es nuestro, escapó esa parte, este es nuestro director comercial, que creo que todos lo deben de conocer, actor de Hollywood, y él se hace cargo de toda la parte comercial de la marca, señor Matthew McConaughey. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pasamos a un añejamiento. Nuestro añejamiento es ponernos en una barrica, meternos en una bodega y pasar 2 años mínimo hasta 8 o 10, dependiendo del tiempo que se quiera. Si no pasamos por este añejamiento, no vamos a obtener nada. Las barricas, bueno, normalmente los whiskies se utilizan en estilos diferentes. Se puede utilizar un método que se llama rickhouse, que es una casa grande o un almacén grande con ventanas, no tiene aire acondicionado, no tiene ventiladores, es una ventilación natural, y ahí se van a poner 3 líneas de barrica, una separación como unos 15 a 20 centímetros, y se ponen las 3 y se dejan ahí. Hay otra que se llama dungeons, que son la misma base, solo que más al suelo, que eso es más común en el whisky escocés. Está mucho más pegado a la tierra la barrica, se va rotando, entonces va obteniendo una parte mineral. Y los palletizers, que son pues el pallet, las tarimas de madera, que simplemente ponen una tarima, 9 barriles, y encima otro, y encima otro, que eso es más común en unos whiskies que sean industriales, que no utilicen un tiempo de añejamiento. Pero nosotros utilizamos el rickhouse, que es este tema de tener barricas separadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? El clima de Estados Unidos es húmedo, tiene una parte fría, tiene una temporada de calor, una temporada de frío. La madera, cuando hay calor, se mantiene normal. Cuando empieza la temporada de frío o humedad, la madera se va a expandir. Entonces, al abrirse la madera, va a empezar a succionar el whisky que está dentro, lo absorbe y se va a quedar ahí ese whisky. Cuando pase la temporada de calor, la madera se va a empezar a contraer de nuevo y va a expulsar hacia adentro el whisky. Y ese juego durante 2 años, 3 años, es lo que nos va a hacer que entre más en contacto con todos los químicos y empiece a tener el color, el sabor. La manera más fácil de explicarlo es si agarramos nosotros una taza de té o una taza de agua y le ponemos un sobre de té, el sobrecito absorbe todo el agua y poco a poco va soltando. Normalmente creo que todos somos un poquito ociosos y apachurramos el sobre de té para que sea más rápido, y al momento de aplastar ese sobre de té sale todo el color de golpe y todo el sabor. Entonces eso es prácticamente el tema del añejamiento, el estar entrando y saliendo durante 4 años es lo que nos va a dar toda la parte de sabores, y es lo que nos va a dar unas notas o una parte importante del whisky. Esta es la familia de Wild Turkey. Se podrán dar cuenta, son más de 10 etiquetas diferentes, que es lo que les comentaba. Wild Turkey inicia normal como una parte de Jimmy Russell, y tenemos unas ediciones que son las ediciones Russells, que esa es cuando el hijo quiere hacer su bourbon, no copia la idea del papá, sino saca su botella. También de ahí tenemos una edición que son padre-hijo, nieto-abuelo, entonces cada quien va sacando su versión, pero las Wild Turkey originales siguen manteniéndose con la receta de inicio y ya se convierte ya en este proceso completo. De aquí, la carbonización nos va a dar todo el tema que comentaba. Ya antes de que sigamos al maridaje y notas nada más, esta parte del American Honey, ustedes deben de conocer también muchos whiskies de miel o honey bourbons y todo. El primero a aparecer, el primero en registro, es el de Wild Turkey, que lo hizo Jimmy Russell en los 70, pero pues ellos no quisieron ponerle Wild Turkey tal cual para no quitarle el protagonismo al bourbon. Entonces por eso se le pone American Honey, y pues ya después de él comenzaron a aparecer más marcas y diferentes personas, y ya fue cuando regresó digamos Jimmy Russell a decir, ok, yo fui el primero. Están como que la parte de documentación, y pues es una chuladita de buscar. No soy tan aficionado a este tema de sabores dulzones en los bourbons, pero pues ahí está como que por parte de la historia que tenemos.